Todo comenzó esa noche. Yo soy Lucía y mientras escuches mi historia empezarás a ver el mundo de una forma diferente. Ya había pasado la medianoche cuando giró el picaporte de la puerta. Estaba estudiando en mi cama y ese chirrido tan familiar me hizo estremecer. «Lucía, ¿estás despierta?» La voz gangosa de Diego y el fuerte olor a whisky que lo acompañaba envenenaron el ambiente de la habitación en un instante. Mis dedos se aferraron con fuerza a las páginas del libro. Era la escena más aterradora de la pesadilla que llevaba un mes viviendo. En realidad, todo comenzó cuando mi papá se casó con Carmen. Habían pasado 3 años desde que perdí a mi mamá en un accidente de tránsito. Cuando Carmen llegó por primera vez, me acarició el cabello y me dijo: «Ahora soy una madre para ti». Aún puedo sentir en mi piel ese calor falso de su toque. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando conocí a su hijo Diego. Diego era 5 años mayor que yo, alto y siempre tenía una mirada extraña, con los ojos un poco inyectados en sangre. En nuestro primer encuentro dijo: «Así que esta es mi hermanita». Esa sonrisa maliciosa en sus labios sembró una semilla de miedo en mi interior. Al principio, todo empezó como bromas inocentes, como cuando abría de repente la puerta del baño mientras yo estaba dentro y se reía diciendo: «Ups, pensé que estaba vacío», o cuando me daba cuenta de que había entrado a mi cuarto sin permiso y había estado revisando mis cosas. O esas veces por la noche, cuando me lo encontraba en el pasillo y murmuraba: «¿No puedes dormir?». Yo tampoco. Cada vez que se lo contaba a mi papá, Carmen intervenía de inmediato: «Es solo tu hermano mayor protegiéndote». Y mi papá, como siempre, seguía leyendo su periódico, ignorando todo lo que pasaba a su alrededor. Pero esa noche, horrible, fue el punto de quiebre. El día que Diego iba a salir a una fiesta con sus amigos, mi papá también estaba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo. A las 2:15 de la madrugada, escuché ruidos en la entrada del edificio, golpes de puertas, gritos, insultos y luego, toc, toc, toc. «Lucía». «Ábreme». Su voz arrastrada dejaba claro que estaba borracho. Cuando abrí la puerta, vi ese brillo de locura en sus ojos. «¿Qué quieres, Diego?». Estaba durmiendo. Le grité, pero él solo dijo: «Tengo frío, déjame entrar», y me agarró del brazo para jalarme hacia adentro. Cuando se dejó caer en el sillón, algo abultado se notaba debajo de su camiseta. Me miraba fijamente y dijo: «Eres tan hermosa como tu madre». Sentí náuseas. «Cállate», grité. Me levanté y caminé hacia mi habitación, pero sentí cómo se acercaba rápidamente por detrás. Sentí su aliento caliente en mi nuca. «No corras, solo quiero hablar». En ese momento, por primera vez en mi vida, sentí un miedo real. Grité y corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Pasé toda la noche llorando, temblando de miedo. A la mañana siguiente, Carmen no dejaba de repetir que Diego solo había estado divirtiéndose con sus amigos. Mi papá, como siempre, decidió ignorar todo lo que había pasado. Esa noche encontré el antiguo diario de mi mamá. Lo que leí en la última página me heló la sangre. «Querida Lucía, si alguna vez lees esto, el hermano de tu padre también me miraba así. Huye de ellos». Al día siguiente, mientras empacaba mi maleta, sonó la puerta. «Lucía, sé que estás ahí». Marqué el 112 en mi teléfono. Nunca olvidaré la expresión salvaje en el rostro de Diego cuando llegaron los policías. Hoy tengo 25 años y soy voluntaria en un refugio para mujeres en Madrid. La única razón por la que cuento esta historia es una: si tú también eres una Lucía, por favor no te calles. También tienes una salida. Recuerda, ningún lazo familiar te da el derecho de hacerte daño. Compartir esta historia real con ustedes ha sido muy difícil para mí, pero era muy importante, porque, lamentablemente, hay muchas Lucías entre nosotros que han vivido traumas similares.
Si tú también estás pasando por algo parecido, por favor, sabe que no estás sola. Puedes dejar un comentario abajo para compartir tu experiencia o simplemente apoyar a otras personas que vean este video. Recuerda, ningún lazo familiar te da el derecho de hacerte daño. Y lo más importante, la culpa no es tuya. Si este video ha generado alguna conciencia en ti, por favor no olvides darle me gusta y compartirlo. Para más historias reales, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.